12:04. A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Muy buenas tardes, bienvenidos a esta edición meridiana de Informe RCR, que llega a ustedes a nombre de Jaime Estares en la dirección general de la estación, Teuditz Arcaya en la gerencia de producción, Marilia García en la coordinación de redacción, en la producción del espacio Génesis Rodríguez y en la dirección técnica Gregorio González. Les saluda Argenis Barreto. Comenzamos. Como demencial calificó el periodista de investigación del portal Armando Info, Roberto Denis, la defensa que está realizando el chavismo del empresario colombiano Alex Saab, quien permanece en arresto domiciliario en Cabo Verde a la espera de su extradición a Estados Unidos, mientras es investigado en distintas jurisdicciones internacionales por lavado de dinero. El comunicador recordó que cuando Saab demandó a Armando Info en Venezuela, alegó difamación agravada, desmintiendo sus vínculos con la venta de los clubs, y ahora es el principal argumento que esgrime el régimen venezolano y sus abogados para su defensa. Yo digo, de verdad, esto es increíble, a veces es hasta frustrante para uno porque, bueno, tenemos años escribiendo esto y ver eso, es decir, si algo le faltaba ahora a la historia esta de Alex Saab, es que ya no solo fue que se encubrió, que se le dieron cientos de millones de dólares para negocios turbios y opacos, para que moviera dinero por paraísos fiscales, dinero del erario público, como bien decías al comienzo tú, sino que ahora además se está gastando dinero en esta supuesta defensa de este señor que quieren hacer ver como un prócer. De verdad es demencial e increíble y doloroso al mismo tiempo, creo, para el país. El periodista del portal Armando Info confirmó que el astro argentino Diego Armando Maradona también se benefició de la importación de alimentos a nuestro país, actuando como comisionista e intermediario entre la empresa italiana Casillo Commodities y el régimen de Nicolás Maduro. Nosotros pudimos documentar, por ejemplo, que entre 2015 y 2019 esta empresa Casillo tuvo de Corpovex, la estatal venezolana que controla las importaciones, alrededor de 23 contratos, al menos 23 contratos que suman casi 1.500 millones de dólares. Y solo, digamos, pudimos documentar como la comisión de Maradona tenía que ver por tonelada métrica y no valor del contrato, pudimos documentar que en 2 años de esos, entre 2017 y parte de 2019, las comisiones de Maradona pudieron llegar a los 5 millones de dólares, casi 5 millones de dólares por la venta de estos alimentos. Por su parte, el periodista especializado en criminalística y crimen organizado, Javier Ignacio Mallorca, aseguró que es muy probable que Alex Saab ya esté cooperando con autoridades norteamericanas desde su arresto domiciliario en Cabo Verde en espera de su extradición a Estados Unidos, donde se le investiga por lavado de dinero. Alguna empresa analista de riesgo internacional divulgó el fin de semana ya un trabajo en el cual señalaban esto, es decir, daban a entender que las negociaciones entre Alex Saab y los operadores de justicia estadounidense podían empezar de una vez, sin esperar a que finalmente ocurra lo que ya estamos esperando y creemos que es la mayor probabilidad, 95% de probabilidad de que Alex Saab sea extraditado a Estados Unidos. Y entonces, bueno, los estadounidenses, como de esto tienen alguna experiencia, saben que cuando el agua empieza a llegarle al cuello al individuo que está sujeto o inmerso en estos juicios, pues aquellas voluntades que decían inicialmente que no se iba a negociar, empiezan a cambiar. El comunicador aseguró que es poco probable que el empresario colombiano y agente venezolano Alex Saab intente fugarse durante su arresto domiciliario en Cabo Verde y agregó que es cuestión de tiempo para que sea finalmente extraditado a los Estados Unidos. Él ahora está en un arresto domiciliario en una locación desconocida, pero afuera de la prisión, aunque rodeado de guardias, tiene cuidados médicos y lo que está esperando que por segunda vez la Corte Suprema de Cabo Verde diga no hay vicio de forma para este
proceso de extradición porque la defensa ha estado cuestionando la validez de la notificación roja que dio origen a su detención por allá en junio de 2020. Este es simplemente un vicio de forma que es importante, pero que ya había sido, digamos, de alguna manera validado tanto por el Ejecutivo como por el tribunal donde se ventiló el juicio. Entre tanto, la directora de Transparencia Venezuela, Mercedes de Freitas, indicó que está demostrado el vínculo entre la corrupción y la violación de derechos humanos en Venezuela, y el último informe de Transparencia Internacional determinó que esta situación ha empeorado con el tiempo en nuestro país. Es aumentar la separación de poderes, es generar sistemas autónomos e independientes de justicia y de supervisión. Y eso en Venezuela pues no existe. Los conflictos de interés están al orden del día, no existe una real separación entre el poder judicial y el poder ejecutivo. Hay una discrecionalidad creciente en la toma de decisiones sin rendición de cuentas, sin información pública, y eso lo que hace es crear un caldo de cultivo muy efectivo para la corrupción, muy favorable al crimen organizado, muy favorable a avanzar en el aprovechamiento de lo público para unos pequeños grupos que hacen grandes negocios con la seguridad de que no van a tener consecuencias, ¿no? En otras informaciones, el infectólogo venezolano Leopoldo Córdoba Romero aseguró que la efectividad de la vacuna rusa Sputnik V está garantizada, tal y como quedó demostrado en la reciente publicación de los resultados de la tercera fase de investigación de este biológico en la revista médica The Lancet. La vacuna Sputnik es una vacuna de vectores que es como la de AstraZeneca y es una vacuna efectiva, ya que tiene un 91% de efectividad y es una vacuna segura. Eso es cierto. Lo que está faltando son documentos administrativos para hacerlo. Y eso es un asunto, si ya está publicado en Lancet, que es una revista seria, de alto valor y peso médico, quiere decir que la comunidad médica está aceptando y aprobando la vacuna. En el panorama internacional, Chile comenzó este miércoles el proceso de vacunación masivo contra el COVID-19, dirigido inicialmente a la población de 90 años o más. El presidente chileno, Sebastián Piñera, quien acudió a uno de los centros asistenciales que estaba participando en el plan de inmunización, explicó que este proceso tendrá un alcance nacional. Las primeras vacunas las recibimos el 24 de diciembre. Ese mismo día empezamos a vacunar al personal de salud que trabajaba en unidades de tratamiento intensivo, es decir, cuidando a pacientes críticos. E inmediatamente después, la semana posterior, hemos recibido cerca de 4 millones de vacunas o dosis de vacunas adicionales, lo cual, junto a las 6 millones que vamos a recibir durante el mes de febrero, nos permite iniciar con seguridad este proceso de vacunación masiva a toda nuestra población. Por su parte, Cuba superó este martes nuevamente el 1.000.000 de contagios diarios de COVID-19 y alcanzó un nuevo máximo total al registrar 1.044 casos, según el parte diario del Ministerio de Salud Pública. El país caribeño sumó en enero más casos que en todo 2020 y marcó 12 récords de positivos diarios, en medio de una tercera ola de la enfermedad que ha provocado el regreso de las medidas de contención en buena parte de la isla, que hace solo 2 meses transitaba por la nueva normalidad. Entre tanto, la ministra de Sanidad de España, Carolina Darias, abrió este miércoles la posibilidad a la importación de vacunas rusas Sputnik V contra el coronavirus para hacer frente a las limitaciones en la disponibilidad de biológicos que han presentado algunos laboratorios, siempre y cuando reciba la autorización de la Agencia Europea del Medicamento. La estrategia de vacunación, tengo que decir que a pesar de las dificultades, está funcionando, está avanzando.
Desde luego es verdad que hay una dificultad y es la limitación que van a hacer en estos meses muy puntuales, porque están no solamente haciendo el desarrollo clínico, con la presentación de los ensayos en sus distintas fases, que entenderá que es complicado, la autorización que tenga que dar, en este caso a nivel europeo, la EMA, y después la producción industrial, que también algunas compañías están teniendo dificultades. Pero en cualquier caso, señoría, como le he dicho, vamos a recibir en este mes 2,3 millones de euros de dosis entre las vacunas de BioNTech, Pfizer y de Moderna. Por su parte, China prevé suministrar 10 millones de dosis de vacunas para el COVID al Fondo de Acceso Global COVAX de la Organización Mundial de la Salud, una vez que 3 farmacéuticas del gigante asiático han pedido sumarse a esta iniciativa. Esto lo informó hoy el Ministerio de Asuntos Exteriores. COVAX es una iniciativa público-privada apoyada por la Organización Mundial de la Salud y la Alianza Mundial para la Vacunación Gavi para promover el acceso a las vacunas para el SARS-CoV-2 de manera equitativa en todo el mundo. Entre tanto, los expertos de la Organización Mundial de la Salud llegaron este miércoles por la mañana al Instituto de Virología de Wuhan como parte de su investigación sobre el origen del coronavirus en esta ciudad china. En otras informaciones, el gobierno de Estados Unidos se mostró profundamente preocupado por la condena a 3 años y medio de prisión del líder opositor ruso Alexei Navalny. Reiteramos nuestro llamado al gobierno ruso para que libere inmediata e incondicionalmente al señor Navalny, así como a los cientos de otros ciudadanos rusos detenidos injustamente en las últimas semanas por ejercer sus derechos, dijo el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, en una declaración escrita. Entre tanto, la abogada del líder opositor ruso, Lyubov Sobol, aseguró que apelarán la sentencia contra Alexei Navalny y darán cuenta de lo ocurrido con el dirigente político al Consejo de Europa. Vamos a apelar e informaremos al Comité de Ministros del Consejo de Europa a cargo de las decisiones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Rusia no ha cumplido con la decisión que dictaminó como ilegal el caso de Navalny en 2014, declaró la abogada. Por su parte, la policía de Birmania, dependiente de las Fuerzas Armadas del país, presentó este miércoles cargos contra la depuesta líder del país, Aung San Suu Kyi, por violar una ley de importación y exportación, por lo que permanecerá detenida al menos 2 semanas más. Según los informes policiales, la policía acusa a Suu Kyi de haber encontrado en su vivienda un aparato de comunicación telefónica importado ilegalmente y cuyo uso solo está permitido por el gobierno o el ejército. En materia económica, 2020 cerró como el peor año de la historia reciente para el turismo en España, que perdió casi 65 millones de turistas internacionales y 72 mil millones de euros de ingresos, de forma que sus números vuelven a los años 70 del siglo pasado. Los estragos del COVID-19 hicieron que en 2020 entraran en la península ibérica 18,9 millones de turistas extranjeros, la cifra más baja desde 1969 y un 77% inferior a los 83 millones que llegaron en 2019. Los precios internacionales del petróleo seguían ganando terreno en horas del mediodía. El WTI de referencia en Estados Unidos se ubicaba en $55.35 el barril, mientras el Brent de referencia en Europa se cotizaba en $58.02. En materia deportiva, los criollos de Caguas de Puerto Rico pusieron un pie en la semifinal de la Serie del Caribe de béisbol al derrotar este miércoles 6 carreras por 4 a los Tomateros de Culiacán mexicanos en la tercera jornada del torneo. Con la victoria de los puertorriqueños, sumaron su segunda victoria con un revés, mientras los mexicanos sufrieron su segundo fracaso con un triunfo. Así estamos llegando al final de esta emisión meridiana. Los esperamos para nuestra emisión vespertina. Hasta entonces. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM.